Buenos días a todos y bienvenidos a esta quinta sesión introductoria a la filosofía de Jacques Rancière. La última vez habíamos comenzado ya la lectura del libro que se llama El desacuerdo y habíamos intentado mostrar cómo la política se define ante todo como este campo dentro del cual precisamente se logra mantener la lucha, se logra mantener el disenso, el desacuerdo o el daño. Al contrario, habíamos visto que Rancière piensa que por esta razón no puede existir algo como la filosofía política, puesto que la filosofía siempre intenta establecer sistemas, establecer coherencias, establecer vínculos entre los conceptos, rompiendo de esta manera el carácter irruptivo o el carácter de novedad que pretende traer al mundo la política. Y dentro de esta primera lectura del desacuerdo, habíamos visto cómo Rancière se ataca de manera precisa a tres de los que nosotros solemos reconocer como los grandes filósofos políticos, en este caso Platón, Aristóteles y Marx, para decirles precisamente que ninguno de ellos realmente nos ha hablado de política, sino siempre de algo diferente, de algo un poquito marginal o un poquito externo a lo que Rancière llama la política. Y esas tres figuras de la historia de la filosofía, para Rancière, se han equivocado cada una de una manera un poquito diferente. Habíamos visto que Platón había hecho una arquipolítica en vez de hacer una política, que Aristóteles, por su lado, había hecho una parapolítica y, por último, que Marx había hecho una metapolítica y no una política como tal. Detrás de esas tres diferencias de las cuales vamos a hablar hoy, en realidad la crítica que les va a dirigir Rancière es más o menos la misma. Esos tres autores, a la hora de hacer filosofía política, intentaron o tuvieron la misma ambición. Y su ambición fundamental fue intentar pensar cómo se podía crear comunidad, en el sentido casi etimológico de la palabra. Cómo se podía establecer algo en común, es decir, algo que nos una, algo que nos pueda unificar dentro de cierta totalidad. Y ya entendemos, pues que para Rancière ese es precisamente el error de los tres, puesto que si es que algo como la política existe, no puede darse el objetivo de pensar lo común o de pensar la totalidad, sino exactamente lo contrario, debe darse como objetivo la posibilidad de mantener la irrupción de la igualdad originaria dentro de los colectivos humanos. Así, tanto Platón como Aristóteles y Marx, cada uno a su manera, intentaron esconder la política. Platón intentó hacerlo con su arquipolítica simplemente con una supresión de la política. Por su lado, Aristóteles escondió la política detrás de una voluntad de pacificación de la colectividad y, en fin, Marx, con su metapolítica, para Rancière, no pudo llegar a la política e intentó esconderlas detrás de un desplazamiento de la política. Así que lo que vamos a ver hoy son precisamente esas tres figuras según las cuales la historia de la filosofía intentó esconder a la política. Las repito, la primera con la arquipolítica de Platón suprimió la política, la parapolítica de Aristóteles pacificó el campo político y por lo tanto lo anuló completamente, y la metapolítica de Marx, al contrario, desplazó la política dentro de un campo que no es precisamente de ella.
Son esos tres puntos que les propongo ver hoy. Comencemos entonces por la arquipolítica tal como la encontramos para Rancière en Platón. Para Platón, y eso es algo que razonablemente podemos conceder a Rancière, pues para Platón la política siempre intenta crear cierto tipo de comunidad plena y a la vez unificada. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior cómo el mito de las tres razas en Platón pretendía precisamente poner a cada ser humano en su lugar dentro de este gran organismo que se llama la ciudad? Y Platón explicaba cómo si cada uno de los ciudadanos sabe a qué raza pertenece y por lo tanto sabe con precisión cuál es su papel o cuál es el lugar que debe ocupar en la ciudad, pues surge entonces esta virtud transversal de la ciudad, que es precisamente la que Platón llama justicia. De hecho, hay un fundamento naturalista tan importante de la ciudad en Platón que podríamos casi asemejar lo que Platón llamaba en aquel entonces justicia con lo que nosotros llamaríamos hoy en día, tal vez no exactamente justicia, pero como mínimo pienso que lo llamaríamos justeza. Es decir, ese estado dentro del cual las cosas encajan perfectamente, tal como piezas de un puzzle. El campesino sabe exactamente lo que tiene que hacer, el pescadero igual, el filósofo igual, el militar igual, el policía, etcétera, etcétera. Y con esta idea de la política como justicia, es decir, como garantía que cada uno ocupe su papel natural en la ciudad, pues para Rancière, Platón confunde lo que sería la política de lo que sería la policía. Regresaremos más tarde o regresaremos en conclusión sobre esta distinción fundamental en Rancière entre la política y la policía, pero ya les puedo adelantar con este ejemplo de Platón que la policía para Rancière siempre es lo que amenaza a la política, porque la policía siempre consiste en poner en orden, en fundamentar las jerarquías, en hacer cierto tipo de gestión. Y es precisamente lo que para Rancière hace Platón, con esta idea que si cada uno respeta su lugar, si cada uno respeta la finalidad natural por la cual ha nacido, pues encontraremos en la ciudad lo que es el verdadero objetivo de la política para Platón, la armonía. Y si ven que todos esos conceptos de armonía, de orden, de justeza, de cada uno en su lugar, pues son precisamente para Rancière lo que se opone directamente a la política, que consiste al contrario en mantener el desorden, mantener la posibilidad de que surja algo completamente nuevo, mantener la posibilidad de la irrupción novedosa de la igualdad originaria. Entendemos entonces lo que significa Rancière cuando denuncia que haya en Platón una arquipolítica y no una política. ¿Se acuerdan que el concepto arque en griego significa muchísimas cosas, pero entre otras dos cosas fundamentales? Arque significa por un lado el principio, pero arque significa también la ley a partir de la cual se va a desarrollar lo que surgió en el principio. Por lo que de cierta manera, si ustedes tienen el arque dado, ya tienen toda también la ley del desarrollo. Por eso vamos a decir con Rancière que en Platón hay una arquipolítica, porque en realidad, una vez que ustedes tienen establecido este mito de las tres diferentes razas,
productores, guardianes, filósofos, pues también es de cierta manera obvio que para ustedes la política consista en que cada uno respeta su lugar. Efectivamente, si todos hemos nacido para algo, si todos hemos nacido con cierta finalidad que cumplir, pues bien podemos entender que para Platón el estado ideal o el estado más justo será el estado dentro del cual cada uno ocupará su lugar propio. Así, la primera huida fuera de la política que encontramos en Platón yace en el fundamento naturalista de la política. Es decir, hay una primera voluntad de fundamentar la política en Platón y lo encontramos en la misma naturaleza. Pero hay un segundo fundamento o una segunda voluntad de fundamentar la política en Platón que encontramos en el hecho que este fundamento del cual nos habla Platón se encuentre o se exprese precisamente bajo la ley del mito. ¿Se acuerdan que en la República Platón dice explícitamente que hay un mito de las tres razas humanas? Y más allá de este simple fundamento de la ciudad ideal por el mito de las tres razas, se acordarán que cada vez que Platón intenta buscar cierto tipo de origen, es decir, en última instancia, cierto tipo de fundamento, siempre nos remite a un mito, ya sea el mito del andrógina en el banquete para explicar el origen del amor, ya sea el mito de Thoth en el Fedro para explicar el origen de la escritura, o ya sea en la República el mito de las tres razas para explicar el origen de la política. Cada vez que Platón busca un origen, siempre nos remite a cierto tipo de mito, es decir, a algo que se dio hace muchísimo tiempo. Y ahí para Rancière encontramos entonces la segunda voluntad para Rancière de fundamentar las cosas, con esta idea que si bien no entendemos bien hoy en día por qué las cosas se dan de esta manera, si conociéramos su verdadero origen, nos parecería absolutamente obvio y absolutamente justificado. Por lo que la arquipolítica para Rancière falla de dos lados diferentes, pero al final es una misma crítica. La arquipolítica falla porque pretende buscar el fundamento que yace más allá de la política, ya sea por un lado su fundamento naturalista, por las tres razas, o ya sea por otro lado su fundamento histórico, por la misma idea que para Platón el origen siempre se puede acceder bajo cierto tipo de mito. Hay otra cosa que interesa mucho a Rancière en Platón, y es que Platón es probablemente el primer filósofo que teoriza la diferencia entre la república y la democracia. Y se acuerdan que en su libro que se llama precisamente La República, pues la ciudad ideal que Platón construye es una república, cuando al contrario el régimen político que más peligroso, que más espantoso o que más nefasto le parece, es precisamente el régimen democrático. Por lo que Platón bien siente para Rancière que hay algo en la democracia de inquietantemente humano. Por así decirlo, hay algo en la democracia de demasiado humano, es decir, de demasiado no fundamentado, tal como si la democracia permitiera un poquito la expresión de los caprichos humanos, de las opiniones humanas o incluso de las diferentes pulsiones humanas. Cada vez que Platón va a denunciar a la democracia, va a ser precisamente porque va a decir que es el régimen dentro del cual podemos darle la palabra a personas que no deberían tenerla,
a personas que deberían callarse. ¿Y por qué deberían callarse esas personas? Pues deberían callarse porque no tienen la legitimidad para poder hablar. No disponen del conocimiento suficiente para poder hablar. Al contrario, el elogio que Platón hace de la república, pues viene de la razón exactamente opuesta. La república, tal como Platón la construye, pues es precisamente la ciudad ideal que respeta los valores trascendentes de la ciudad, que respeta el orden natural de las cosas y que también respeta el origen histórico del fundamento de la ciudad. Con eso podemos entender algunos debates muy interesantes que siguen existiendo hasta hoy. Y es la lucha de manera un poco escondida que sigue existiendo entre la arquipolítica, que va del lado de la república, que quiere fundamentar los discursos políticos, fundamentar los papeles políticos, fundamentar el poder, y por otro lado, lo que sería la verdadera política democrática, que asume precisamente que en política como mínimo no se pueden realmente fundamentar las cosas. Y ahí es interesante porque sigue existiendo hoy esta lucha, sobre todo en algo impresionante que estamos viviendo de hecho en plena crisis del COVID-19, que es el papel, para Rancière, nefasto de los expertos en el campo de la política. Si ven, por ejemplo, cómo hoy en día existe el peligro de que confundamos la medicina con la política. Y de hecho, sobre muchas televisiones, muchos radios, van a escuchar los médicos tomar la palabra para decir si debemos volver a las calles, debemos abrir las escuelas, debemos abrir las empresas o no. Y obviamente, como médicos, hablan desde cierto tipo de conocimiento, es decir, que pretenden tener cierta legitimidad natural en poder explicarnos esta cosa. Pues Rancière haría la objeción siguiente. Si bien ustedes médicos tienen toda legitimidad para hablar dentro del campo de la medicina, el campo de la política no es el campo de la medicina. Por lo que si bien ustedes médicos tienen toda la legitimidad para decirnos los riesgos que estaríamos asumiendo al salir a la calle o al abrir las escuelas, en cambio, no tienen ninguna legitimidad para decirnos si la decisión política debe ser abrir las escuelas o no. Porque esto es precisamente una decisión nuestra, una decisión política. De la misma manera, bien entendemos que un ingeniero sea capaz de decirnos qué porcentaje de éxito tiene hoy en día un cohete, ¿sí? Despega del planeta Tierra, se da una vuelta a Marte y regresa sobre el planeta. Bien entendemos que el evaluar el porcentaje de éxito de una misión espacial sea el papel del ingeniero. En cambio, el ingeniero no tiene ninguna legitimidad para decirnos a partir de qué porcentaje de éxito sería razonable mandar un hombre sobre Marte. ¿Sería razonable hacerlo a partir de que tenga un 50% de chances de sobrevivir, un 70%, un 90%? Pues eso no es una decisión de ingeniería. Eso es una decisión de nosotros como sociedad, es decir, de nosotros como cuerpo político. Entonces entendemos en esta lucha entre república y democracia, que ya existe en Platón, lo que se juega en el campo de la política. Lo que se juega es, una vez más, tal como habíamos visto desde la primera clase, el papel del conocimiento y por lo tanto del fundamento epistemológico de la política. Para Platón, la política es una arquipolítica porque en última instancia para Platón la política es un problema de conocimiento. Y si la política es un problema de conocimiento,
pues es muy normal explicar a Platón que sean las personas que saben que deben naturalmente regir. Pero a partir del momento en el cual, tal como hemos visto en la última sesión en Rancière, la política ya no es un problema de conocimiento, sino otro tipo de problema que veremos hoy al final de la sesión, pues también entendemos que si bien los expertos siguen siendo legítimos dentro de sus campos de conocimientos, nunca debemos confundir la decisión de los expertos de lo que sería una verdadera decisión política. Les doy un último ejemplo para hacerles sentir lo que se juega en la arquipolítica de Platón y por qué es interesante distinguir arquipolítica y política para poder pensar hoy. En el año 2005, Francia hizo un inmenso referéndum para saber si la población iba a aceptar o no la aplicación de una constitución europea. Y después de muchísimos debates, pues resulta que el pueblo decidió votar a un 55% no. Es decir, que el pueblo francés no quería de esta constitución europea. Lo que no significa que no quería de constitución europea. No quería de esta constitución precisamente. Pues una vez que el pueblo votó al 55% no, los políticos decidieron hacer rebotar exactamente la misma constitución, pero ya no por el pueblo, sino por el parlamento. Y hemos escuchado en muchos programas de radio o de tele políticos decir, necesitamos volver a votar porque el pueblo se había equivocado, porque no había realmente que consultarle al pueblo ignorante sobre esto. El pueblo había votado mal. Y si ven que para Rancière, esta expresión de votar mal, o esta expresión según la cual el pueblo se equivocó, es una expresión absolutamente incomprensible. Porque una vez más, para que el pueblo pueda votar mal, es necesario que la política tenga cierta finalidad obvia, o que haya un sentido obvio de la historia, o que hayan intereses objetivos e intereses obvios a los cuales todos debemos apuntar. Pues eso sería precisamente la lógica de la arquipolítica. Efectivamente, si la política está fundada en naturaleza, podríamos entender que se le pueda decir a un pueblo que votó mal, porque no votó con el sentido natural de la política. Pero si hacemos política y no arquipolítica, la misma posibilidad que un pueblo pueda votar mal ya no existe. Precisamente porque la política, a diferencia de la arquipolítica, pues la política no es el campo de los expertos, no es el campo de las personas que saben, es el campo de otro tipo de personas que vamos a ver hoy. La segunda manera que tuvo la historia de la filosofía de esconder el carácter fundamentalmente disensual de la política fue mediante la creación de una parapolítica. Y eso lo encontramos, según Rancière, en Aristóteles. Cuando se habla de parapolítica, se debe entender el prefijo para tal como existe en la expresión parafarmacia o paramédicos. Es decir, un campo o una institución o cierto tipo de personas que si bien podrían asemejarse a la actividad, pues no lo son completamente. Si ven que una parafarmacia pues vende cierto tipo de productos vinculado con la salud, pero no vende realmente medicinas. Ese es el campo de la farmacia. Pues es exactamente lo que sucede para Rancière en Aristóteles. Aristóteles hace una parapolítica porque si bien a diferencia de Platón se acerca un poquito de lo que es para Rancière la política,
tampoco le logra completamente llegar a esta. Veamos este punto. A diferencia de Platón, Aristóteles asume que va a haber una gran dificultad a la hora de tomar en cuenta la igualdad entre ciudadanos. Y Aristóteles asume esta dificultad de la igualdad de manera explícita cuando dice, en el texto que se llama La Política, vamos a encontrar una gran dificultad en asegurar a la vez que el gobierno sea el gobierno de los mejores, sea el gobierno de los buenos, y que no obstante también este gobierno sirva para poder regir a hombres que son iguales. Así que encontramos inmediatamente en Aristóteles la dificultad de articulación en la política de los mejores, en este caso, los mejores por su conocimiento, los mejores fundados epistemológicamente, y por otro lado, los hombres que, no obstante, son políticamente iguales. Y Rancière explica que cuando Aristóteles hubiera podido encontrar en esta igualdad fundamental, hubiera podido encontrar el hecho que la política va a ser esencialmente la ley del disenso, pues lastimosamente Aristóteles siempre va a intentar establecer cierto tipo de reconciliación entre los hombres mejores y los hombres iguales. Así que él también se va a dar, aunque de manera un poquito diferente a lo que hace Platón, pero él también se va a dar como objetivo el pacificar a la ciudad, el organizarla de tal manera que vamos a limitar lo más que se pueda el disenso y la irrupción del demos. Toda la lógica de Aristóteles consiste en decir, ¿cómo vamos a poder pensar desde el punto de vista aristocrático, es decir, desde el punto de vista de los mejores, cómo vamos a poder hacer para que el demos exista, puesto que de hecho existe la igualdad de los hombres, como mínimo de los hombres griegos? Pero ¿cómo vamos a poder hacer para que este demos nunca organice el caos en la ciudad? Para que este demos se mantenga tranquilo y que nunca surja algo radicalmente nuevo a raíz de él. En una parte interesante del texto, Rancière explica que, paradójicamente, los filósofos contractualistas, y sobre todo dos filósofos fundamentales, tanto el inglés Hobbes como el suizo Rousseau, que son los dos paradigmas de la filosofía contractualista, pues ellos también cayeron en esta lógica de la parapolítica. Y esto es algo extremadamente sorprendente porque tradicionalmente en filosofía se suele pensar que tanto Rousseau como Hobbes son filósofos anti-aristotélicos. Y se suele pensar que son filósofos anti-aristotélicos a un nivel fundamental. Cuando Aristóteles, tanto como Platón, no exactamente igual, pero por un camino parecido, cuando Aristóteles intenta fundamentar en naturaleza su política, pues precisamente los filósofos contractualistas, por la misma figura del contrato, del acuerdo, van a intentar al contrario fundamentar la política dentro de una figura artificial, dentro de una figura cultural, que es precisamente el acuerdo, el contrato. No obstante, bien entendemos la lógica de Rancière, que consiste en decir, si bien Aristóteles quiere fundamentar la política en naturaleza y que los filósofos contractualistas pretenden fundamentarla en cierto tipo de artificio, no obstante, ambos padecen de la misma patología, que es la de querer fundamentar la política en algo. Peor aún, explica Rancière, tanto Hobbes como Rousseau
no solo fundamentan artificialmente la política, sino que además intentan erradicar cualquier tipo de lucha, cualquier tipo de violencia. Y lo hacen olvidando que las luchas fundamentales van a ser luchas de grupo y orientándose al contrario hacia luchas para Rancière completamente ficticias, que son las luchas individualistas. ¿Se acuerdan que al comienzo, no al comienzo, cuando en el Leviatán Hobbes nos habla del estado de naturaleza, pues surge esta famosa expresión de la guerra de todos contra todos, tal como si en el campo de la política las luchas fuesen realmente individuales y no fuesen inmediatamente luchas de intereses de clase. Por otro lado, en los textos de Rousseau también encontramos este odio a los colectivos, que Rousseau llama facciones. En muchos textos de Rousseau, el pensador suizo va a intentar explicar que en la ciudad debemos absolutamente evitar que se puedan crear grupos de individuos que estarían defendiendo intereses comunitarios, que eso es lo peor que le pueda pasar a la ciudad. Pues para Rancière, este doble regreso a la ficción de las luchas individuales, tanto en Hobbes como en Rousseau, marca precisamente la voluntad de estos dos filósofos de no pensar la política y de siempre quedarse en la parapolítica, en lo que hay un poquito al lado de la política. Así, tal como lo hizo Aristóteles, esos dos filósofos bien ven que en algún momento la política va a tener que tratar del problema de las luchas colectivas. No obstante, los dos van a diluir esas luchas colectivas dentro de luchas individuales completamente ficticias. De hecho, Rancière señala una dificultad un poquito particular para el caso de Hobbes, porque Hobbes es probablemente el filósofo que más intuición tiene de esta igualdad originaria. Al comienzo del libro 13 o del capítulo 13 del Leviatán, Hobbes afirma de manera explícita que los hombres humanos son iguales tanto a nivel de sus capacidades corporales como a nivel de sus capacidades intelectuales. Y que es precisamente a raíz de esta igualdad originaria que no podemos encontrar, tal como lo pensaban Platón o Aristóteles, un fundamento natural o naturalista a la política. La argumentación es más o menos la siguiente. Dentro del reino animal existen estructuras jerárquicas biológicas casi fijas, o bien pueden ser estructuras cualitativas por alguna razón de diferencia cualitativa. La reina de las abejas es quien rige sobre todas las otras, y la abeja obrera nunca podrá llegar a ser reina porque son cualitativamente diferentes. O al contrario, en el reino animal existen estructuras naturales porque estas estructuras se fundamentan, por ejemplo, sobre la edad, que es algo incambiable, o sobre la fuerza. Entonces, podemos imaginar que el león que rige la manada de leones, pues sea el león que tiene en el instante X la mayor fuerza para imponerse sobre los otros. El día que este león o que este lobo ya no disponga de la fuerza suficiente, pues el león o el lobo que dispone en aquel entonces de esta fuerza regirá en este momento sobre la manada. Y Hobbes explica que ese sistema no puede existir en el campo de los seres humanos y que por lo tanto la política no puede ser naturalmente fundamentada,
precisamente porque existe una igualdad originaria que obstaculiza todas esas jerarquías naturales. Y de hecho, explica Hobbes, el problema para quien quiera fundamentar naturalmente la política en los colectivos humanos es, por ejemplo, que ningún ser humano es realmente fuerte o que ningún ser humano es fuerte suficiente tiempo como para poder imponer su poder político. Y bien entendemos lo que significa Hobbes en este caso. Bien es verdad que existen seres humanos con fuerzas diferentes. No obstante, para luchar contra el ser humano más fuerte que nosotros conozcamos, siempre podemos dispararle y en este caso habrá un reequilibrio de fuerzas. Si yo me enfrento con un hombre extremadamente fuerte, pero que yo tengo una pistola en manos, pues este hombre ya no es realmente fuerte. Y aunque no dispongamos de la técnica de la pistola, de todas formas, si para hacer caer a un hombre fuerte nos unimos entre 5 o 10 amigos míos, pues en este caso tampoco este hombre será realmente un hombre fuerte. Así, ya sea por la técnica, o ya sea por el acuerdo o la conspiración, dentro del reino humano no existen hombres que dispongan de una cualidad natural específica que les permita fundamentar su poder durante un tiempo razonablemente largo. Por lo que Hobbes, a raíz de eso, hubiera debido darse cuenta que la política no se puede fundamentar. Lastimosamente, lo único que saca Hobbes de esto es que la política no se puede fundamentar naturalmente y por lo tanto va a intentar fundamentarla artificialmente. Pero tal como lo explica Rancière, y esto es algo muy conocido en filosofía política, en realidad el querer fundamentar a la política de manera contractual, es decir, artificialmente, también es un fracaso. Y es un fracaso por una razón estructural de lógica. El contrato social no puede realmente existir. O como mínimo, no es el contrato social que pueda explicar que los seres humanos hayan pasado del estado de naturaleza al estado civil. Y por la razón lógica siguiente. Para que nosotros podamos acordarnos, para que podamos pasar un contrato, es necesario como mínimo que tengamos algún tipo de lenguaje común. Es decir, que ya tengamos palabras acordadas entre nosotros. Que ya tengamos, si bien no son palabras, como mínimo señales, símbolos o señas a raíz de los cuales vamos a poder comunicar que estamos de acuerdo con el pacto que se acaba de formar. Por lo que bien ven en realidad que el contrato social requiere, para poder existir, que ya hayan habido muchísimos acuerdos, o como mínimo el acuerdo lingüístico, antes de él. Antes de que se pueda dar el contrato social, tiene que haber existido otro tipo de contrato. Por lo tanto, el contrato social no puede ser realmente el origen, ni menos aún el fundamento de la política. El mismo tipo de dificultad surge cuando ustedes van a pensar que la creación del lenguaje se dio entre seres humanos de manera contractual. Si ustedes piensan que los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo en algún momento de la historia para llamar una mesa mesa, para llamar una silla silla, y que es así de manera racional, negociada y contractual que surgió el lenguaje, pues obviamente se van a encontrar con la paradoja siguiente. ¿Cómo se han puesto de acuerdo las personas para distinguir o para acordarse sobre el significado de la primera palabra? Si ven que puesto que no disponían de lenguaje,
Es imposible que se hayan puesto de acuerdo de manera contractual sobre el significado de la primera palabra. Por lo tanto, cuando ustedes quieren fundamentar algo, sea el lenguaje, sea la política, sea lo que sea, sobre el contrato, pues en realidad se van a dar cuenta que el contrato no puede ser el origen, o que como mínimo tiene que existir algún tipo de origen que permita que se pasen contratos, pero que el contrato de por sí no puede realmente ser el origen. Así vemos tanto en la voluntad de fundamentar naturalmente la política en Aristóteles, como en el hecho de querer fundamentar artificialmente la política en las filosofías contractualistas, que siempre nos enfrentamos con el mismo tipo de dificultad, y que es que en realidad tal vez la política sea algo que no se pueda completamente fundamentar. Porque precisamente si la política es tal como lo habíamos dicho en la clase anterior, no la ciencia que pretende alcanzar algún tipo de fin, pero la ciencia que permite que siempre se puedan cuestionar y por lo tanto replantear esos fines, pues tal vez sea precisamente el lugar del no fundamento, el lugar de la contingencia, o por decirlo ya en términos filosóficos, el lugar de la anarquía, en el sentido etimológico de la palabra arqueia, lo que no tiene principio, lo que no tiene fundamento. Así entendemos que la crítica a la parapolítica aristotélica siempre consiste en decir que cualquier tipo de relato fundador, cualquier tipo de relato de fundación, sea naturalista, sea histórico, sea artificial, en realidad siempre es algún tipo de mentira. Que ustedes me cuenten con Aristóteles que el hombre es naturalmente social, o que me cuenten con los filósofos contractualistas que, al contrario, el hombre es naturalmente asocial y que es por miedo que en última instancia establecerá el pacto social, de todas maneras se están equivocando para Rancière porque piensan que la política está fundamentada. El tercer autor que para Rancière escondió completamente la política dentro de la historia de la filosofía es de manera sorprendente Marx, que para Rancière nunca hizo política, sino exclusivamente una metapolítica. Tal como en la parapolítica aristotélica, la palabra para se debía entender tal como en la palabra para farmacia, pues en la metapolítica marxista, el prefijo meta se debe entender tal como solemos entenderlo en la metafísica, es decir, simplemente como algo que está más allá de la física, o tal como se entiende en la palabra metalenguaje, es decir, un lenguaje que nos habla del lenguaje. Para Rancière, el error fundamental de Marx es de haber superado la política y por lo tanto de haberla completamente abandonado. Y por este motivo establece cierto tipo de simetría con lo que acabamos de decir acerca de la arquipolítica en Platón. Cuando Platón denunciaba la falsedad de la política democrática, y que Platón comentaba que la democracia no es realmente política, es el caos de las opiniones, y que la verdadera política es la política aristocrática, en la cual mandan quienes saben. Entonces, Platón denuncia la falsedad de la política democrática. Marx va para Rancière un paso más allá, en este sentido que para Rancière, Marx denuncia la falsedad de toda política. Y bien entendemos sobre este campo lo que Rancière quiere decir cuando explica que Marx denunció la falsedad de toda política. Es en este sentido.
Para Rancière, Marx denuncia el hecho que la política siempre es algún tipo de máscara para esconder lo que se juega realmente detrás, es decir, los intereses de las clases propietarias. Así, la política, para Marx, siempre está superada por las clases sociales y por las ciencias sociales. En este sentido que la política estatal, tal como la conocemos, por ejemplo, hoy, esconde lo verdadero de la política. Y lo verdadero de la política, pues es obviamente la ideología. O más bien, retomando un poquito un gesto platónico, podemos ver en la lectura que Rancière establece de Marx esta vieja separación entre la realidad y las apariencias. Pues para Marx, en este caso, habría las apariencias de la política, los juegos de partido, la asamblea, los diputados, etcétera, etcétera, que sería la apariencia de una realidad que se está jugando por debajo de eso y que es lo verdadero de la política, que es precisamente el juego de la ideología. Si ven que ahí es una vez más un gesto un poquito violento de Rancière, porque al final consiste en decir que Marx, que tanto quiso alejarse de Platón, pues volvió a utilizar lo que son probablemente sus conceptos fundamentales o una distinción platónica fundamental entre la realidad y las apariencias. Ahora bien, para Rancière, este gesto marxista precisamente es absolutamente ineficiente. Y es ineficiente por una razón profunda. Para Rancière, cada vez que los filósofos intentan distinguir entre apariencia y realidad, superficie y profundidad, pues siempre los filósofos van a caer dentro de dificultades de las cuales nunca van a poder salir realmente. Y a este tipo de oposiciones entre la verdad de la ideología contra la apariencia de la política o la máscara de la política contra la verdad de los intereses de clases de la política, pues Rancière opone un modelo fascinante que es el modelo de la traducción. Es a raíz de un pensamiento de la traducción que Rancière va a criticar esta distinción platónica que Marx retoma entre la verdad y la apariencia. Y la traducción permite criticar esta dicotomía verdad-apariencias porque para quien practica mínimamente la traducción, bien sabe que el texto traducido no es la apariencia del texto que hemos traducido. De la misma manera que el texto original no es la verdad de sus diferentes traducciones. Más bien podríamos pensar de manera mucho más sutil, de manera mucho más compleja, que un texto solo toma realmente sentido dentro de otro texto. Es decir, que un texto de por sí no tiene sentido originario, sentido propio, sino que al contrario, es dentro de un segundo texto que este texto podrá comenzar a tomar cierto tipo de sentido. Conocemos eso, ya lo hemos comentado un poquito, entonces avanzo rápido. Conocemos esto en el caso de la Biblia, ¿no? Cuando vamos a oponer, por ejemplo, en teología, las personas que van a buscar el sentido originario de la Biblia, lo que es absolutamente imposible, por una razón muy simple. Nadie sabe lo que realmente le dijo Dios a Moisés. Lo único que sabemos es la traducción que hizo Moisés de lo que él entendió de lo que Dios le dijo. Y también sucede eso, es un problema que conocen todos los docentes, pues cuando yo le tomo una prueba a un estudiante y que le digo, por ejemplo, cuál es la definición de Dios en Spinoza, pues si el estudiante me cita de memoria
la definición 6 de la primera parte de la ética, pues en este caso su respuesta sería verdadera, porque me citaría exactamente la definición de Dios en Spinoza. No obstante, yo no tendría ninguna manera de saber si el estudiante realmente entendió o no lo que me está simplemente recitando, lo que me está citando. Así que la actividad de traducción en Rancière, de una manera muy fina, permite un poquito eliminar la frontera entre emisor-receptor o entre creación e interpretación. Y este es un juego que encontramos constantemente en Rancière. Juego según el cual no hay por un lado el genio de los intérpretes, que son personas puras, el genio de los creadores, que son personas originales, puras, geniales, y por otro lado lo mediocre de los intérpretes, que serían únicamente imitadores, repetidores. Si ven que eso es un poquito la filosofía de Platón, en el cual podemos así establecer distinciones tajantes. Pues con la dificultad de la traducción, no solo la traducción entre una lengua y otra, sino incluso en traducciones dentro de una misma lengua. Cuando yo leo un texto, sé que lo entendí a partir del momento en el cual soy capaz de traducirlo dentro de mis propias palabras. Porque obviamente yo siempre puedo estar citando grandes frases de Heidegger o de Husserl, incluso en alemán, pues en realidad citarlas puede hacerlo un niño de 5 años. El problema es de traducirlas dentro de nuestro propio idioma para demostrar que hemos entendido de qué se trata. Y si ven que traducirlas dentro de nuestro propio lenguaje, dentro de nuestras propias palabras, no es otra cosa en realidad que interpretarlas o que comentarlas. Es una dificultad que conoce todo traductor, no solo de textos filosóficos, sino de cualquier texto. Traducir y comentar en realidad son una misma y sola cosa. Solo que traducir suele ser hacer pasar de una lengua a otra, cuando comentar es también hacer pasar el texto de un idioma a otro, pero dentro de la misma lengua. Así que traducir y comentar en realidad son exactamente la misma cosa. Entonces vamos a encontrar en el texto de Rancière toda una lucha precisamente en contra de la diferencia entre la verdad y las apariencias. En este sentido, Marx se equivocó para Rancière al pensar que la política es la pequeña capa falsa que encontramos por encima del monstruo verdadero de la realidad de la lucha de intereses. Y para poder establecer o para poder superar esta distinción entre realidad por un lado y apariencias del otro lado, pues Rancière lo va a hacer no al favor del concepto de realidad, sino más bien a favor del concepto más débil, es decir, al favor del concepto de apariencias. Y por eso verán que en muchas ocasiones en sus textos Rancière utiliza el concepto de ficción o el concepto de producción de enunciados. Y su idea es más o menos la siguiente. No es que la sociedad o lo social no sea la verdad escondida y por lo tanto estable de la política, porque en realidad lo social ya es también cierta ficción. Lo social también ya se hace mediante cierto tipo de producción de apariencias, mediante cierto tipo de producción de ficciones o de producción de artificios. Así que si ven que encontramos en esta vertiente
de la lectura marxista, de la lectura de Marx que hace Rancière, casi un gesto de deconstrucción derridiana, cuando va a intentar decir, solemos pensar que hay un concepto fuerte, llamémoslo verdad. En el caso de Marx, llamémoslo ideología. Por otro lado, solemos pensar que hay un concepto débil, que es el concepto de política, esta pequeña capa mentirosa que tapa la realidad de la lucha de clases. Pues Rancière va a intentar mostrar que en realidad lo que pensamos como la verdad, lo estable, lo esencial y lo serio, es en realidad ni más ni menos fútil, ni más y menos inestable, ni más ni menos caótico o ni más ni menos infundado que la pequeña capa que solemos presentar como la política infundada. Así que la metapolítica para Rancière es la idea según la cual Marx intentó buscar fuera de la política o detrás de la política o por debajo de la política la verdad de la política, es decir, la lucha de los intereses. Y no obstante, el error que hizo Marx para Rancière es de no darse cuenta que este mismo atrás o este mismo debajo que él pretendió encontrar detrás de las luchas políticas, pues en realidad es tan inestable, tan infundado, tan anárquico como la misma política. Por lo tanto, hay una dificultad fundamental en Marx para Rancière, y es que, lastimosamente, además, retomando conceptos de Platón, él también quiso, a su manera, fundar la política dentro de cierta verdad. Ya no una verdad mitológica como en Platón, ya no una verdad naturalista como en Aristóteles, ya no una verdad artificial tal como en los filósofos contractualistas, pero en una verdad social. Pues por mucho que esta verdad sea social, para Rancière sigue siendo la misma patología de querer fundar a la política. Por este motivo encontramos en los textos de Rancière una revalorización de las apariencias, que se juega casi siempre contra la lógica desmistificadora de la sociología, y en particular de la sociología de Pierre Bourdieu. Bourdieu es en muchas oportunidades el enemigo o el adversario número uno de la filosofía de Rancière, justamente porque Bourdieu es quien tuvo, como mínimo en la primera parte de su obra, quien defendió la concepción según la cual el pueblo no sabe lo que hace, y es el sociólogo que le va a revelar mediante un proceso de desmistificación de qué forma está realmente actuando. Así que siempre existen en la sociología de Bourdieu estas dos capas diferentes de las apariencias contra la verdad. Y les doy un ejemplo famosísimo para aquellos que no pudieron leer todavía Bourdieu. En un libro sobre el sistema educativo francés, Bourdieu se cuestiona sobre el sistema meritocrático. Saben que en Francia hay esta idea sumamente republicana según la cual el valor que más rige la educación es el sistema meritocrático, es decir, vamos a poner todo el mundo a igualdad y seleccionaremos pues simplemente a los mejores. Y en un libro, Bourdieu denunció ese sistema y lo denunció precisamente demostrando que era un sistema falso y que el sistema meritocrático era en realidad la apariencia de un sistema verdadero, mucho más trágico, que era el sistema de la reproducción social. Y tomo un ejemplo muy simple para mostrarles esto.
Dentro del sistema meritocrático, pues obviamente existen ciertos tipos de exámenes, disertaciones, comentarios de textos, dictados, etcétera, etcétera. Y además, dentro del sistema meritocrático francés, se valora muchísimo la cultura general y sobre todo la cultura de las humanidades. Pues Bourdieu mostró en un libro muy interesante que todo lo que valora ese supuesto sistema meritocrático es precisamente todo el capital cultural del cual puede gozar el niño que pertenece a las clases más altas. Es decir, que en realidad, cuando el sistema meritocrático valora las humanidades o valora la cultura general, se condena a ya no ser un sistema democrático, sino que a convertirse en un puro sistema de reproducción social. Por alguna razón que bien podemos entender, pues obviamente si ustedes pertenecen a clases sociales altas, es mucho más probable que cuando ustedes tenían 8 años, sus padres les hayan dado la costumbre de ir al teatro o de ir a la ópera, que si ustedes son niños que pertenecen a una clase obrera. Por lo tanto, si en la cultura general y en las humanidades se valora mucho al teatro y a la ópera, pues de facto estamos privilegiando a los niños que provienen de ciertas clases sociales. Por esta razón, es decir, por esta distinción entre apariencias sociales y verdades sociales, Bourdieu es para Rancière el paradigma de lo que hemos visto como metapolítica. Y la crítica fundamental es que la metapolítica paradójicamente cristaliza el sistema social, puesto que asume que hay cierta verdad de la sociedad o que hay cierta verdad de la política, pero que estas verdades siempre están escondidos. De esta manera, los actores sociales siempre estarían incapaces de saber lo que realmente se está jugando y de hecho lo que realmente ellos mismos están jugando sin que algún sociólogo, que en este caso casi se podría asimilar a un profeta, les venga a revelar. Por ejemplo, podemos imaginar que ciertas personas ignoren por qué prefieran el reggaetón a la música clásica, cuando otras personas prefieren la música clásica al reggaetón. Pues con la sociología de Bourdieu podríamos explicar que estos supuestos gustos estéticos individuales están completamente determinados por estructuras sociales, pero estructuras sociales de las cuales nosotros mismos somos ignorantes. Por lo tanto, sería el trabajo de la sociología de iluminar a los actores sociales sobre las mismas estructuras que les están determinando. En este caso, bien vemos que el mayor enemigo de Rancière es la parapolítica que encuentra bajo las figuras de Bourdieu y de Marx, más aún que la arquipolítica o que la parapolítica. ¿Ya? Su enemigo fundamental es la metapolítica de Marx o de Bourdieu. Y para Rancière, Bourdieu toda su vida cometió errores. Cometió, de hecho, el mismo error, pero según dos caminos diferentes. De hecho, podemos distinguir dos momentos diferentes de la sociología de Bourdieu. Y por eso parece raro, puesto que existen dos momentos diferentes, parece raro que Rancière pueda reprocharle cosas tanto al primer momento como al segundo momento. Y no obstante, Rancière dice: si bien Bourdieu cambió entre esos dos momentos, conservó su patología fundamental, por la razón siguiente. En un primer momento de la sociología de Bourdieu, Bourdieu piensa que hay una verdad escondida a los actores sociales
y que si bien su comportamiento manifiesta esta verdad social, ellos no saben conscientemente que existen esas estructuras sociales fundamentales que les están determinando. En este caso, necesitamos de un sociólogo que les pueda demistificar, que les pueda explicar lo que están haciendo y por qué razón lo están haciendo. De hecho, saben que existen libros o existen sociólogos que tienen la ambición de explicarle a las personas por qué deberían sufrir. Es decir, hay personas, hay ciertas clases sociales que, si bien están alienadas, pues no sienten sufrimiento particular porque piensan que la situación que están viviendo no es una situación de alienación, sino más bien que es el curso normal de las cosas o el curso natural de las cosas. Pues para Bourdieu, en este caso, o para el primer Bourdieu, el sociólogo debería ir a explicarle a esas personas que la situación que están viviendo es sumamente injusta y que por lo tanto deberían sentir cierto tipo de sufrimiento. En este caso, pues, si ven que es la lógica del sociólogo profeta, el sociólogo que ve cosas que los actores sociales no ven y su papel fundamental es revelarlas. Pero hay un segundo momento de la sociología de Bourdieu en el cual el concepto de verdad se desplaza completamente. En este segundo movimiento, Bourdieu ya no piensa que las masas sociales están completamente ignorantes de las estructuras que en la sombra las determinan y que por lo tanto el sociólogo debería revelarles la verdad de estas, sino piensa exactamente lo contrario. Bourdieu ha llegado a pensar en este segundo momento que hay en los mismos movimientos sociales la manifestación de ciertos tipos de verdades. En este sentido que los movimientos sociales saben más lo que está pasando, tienen más conocimiento, tienen más sabiduría, se acercan más a la verdad que los líderes políticos, los líderes sindicales o los diferentes representantes de estos movimientos sociales. Es decir, que en este caso no necesitaríamos de personas por encima del pueblo que deberían revelarle la verdad de lo que está pasando, sino exactamente lo contrario, dentro del mismo movimiento del pueblo, dentro del mismo flujo social, ya estaría el mismo despliegue de la verdad. Podríamos pensar que esas dos posiciones son dos posiciones radicalmente diferentes. No obstante, bien vemos por qué la crítica de Rancière sigue siendo la misma. Porque en realidad, en ambas posiciones, siempre pensamos que alguien, sea el sociólogo en el caso 1, sea el mismo movimiento social en el caso 2, pues alguien detiene la verdad de lo social. Es decir, que alguien tiene acceso a algo que no es realmente una apariencia, sino que es cierto tipo de verdad social. De hecho, para Rancière, esta dificultad ya existía en Marx, y ya existía sobre todo acerca del concepto de ideología. Y ahí podemos recordar la lucha que tuvo Rancière contra otro marxista muy famoso que es Louis Althusser. Althusser pensaba que existen dos momentos diferentes de la filosofía de Marx, un momento ideológico y un momento científico. Pues a diferencia de esto, Rancière va a intentar demostrar que hay una ambivalencia del concepto de ideología y también del concepto de verdad en Marx. De vez en cuando, Marx va a decir que la verdad está en la ciencia que debemos oponer a la conciencia mistificada del proletariado. En este caso, una vez más,
tendríamos el proletariado ignorante, mistificado y con una verdad que le es externa, que le podría traer el filósofo o el sociólogo. Pues, podríamos demistificar al proletariado y eventualmente liberarle. Y en un segundo momento de Marx, tal como vemos en Bourdieu, pues surge exactamente lo contrario. En este sentido que el proletariado ya no necesita ser demistificado, sino que el proletariado va a ser el mismo agente de la demistificación, tal como si existiera ya en él cierto tipo de verdad fundamental. Y si ven que esas oposiciones son una vez más cosas que siguen existiendo en el mundo contemporáneo, con una doble valoración del pueblo. Notarán de vez en cuando que ciertas personas van a denunciar al pueblo como ignorante. Y obviamente, si el pueblo es ignorante, pues necesita un guía o necesita un pastor. Pero por otro lado, al contrario, vamos a decir que hay una gran sabiduría del pueblo y que al final, pues los movimientos sociales son los movimientos que llevan en sí la verdad de la política. No obstante, para Rancière, la dificultad en ambos casos es la misma, porque pongan a donde pongan ustedes la verdad, la dificultad es de pensar que hay una verdad en política o que hay un fundamento en la política. Así verán que en los textos de Rancière, de vez en cuando, la violencia contra Bourdieu y contra la metapolítica es aún más violenta que la violencia contra Platón y contra su arquipolítica, por una razón muy sencilla. Para Rancière, bien es verdad que tanto Platón como Bourdieu distinguen la apariencia de la verdad y distinguen las personas que tienen acceso a ciertas verdades de las personas que solo tienen acceso a las apariencias. Pero Rancière explica que como mínimo Platón tenía la decencia de esconder esto dentro de un mito, el famoso mito de las tres razas. Cuando la tragedia de Bourdieu es que no solo cree en esta diferencia entre apariencias y verdades, sino que además pretende fundamentar esto dentro de un discurso científico, que es precisamente el discurso de la sociología. Así, cuando Platón como mínimo escondía esta apariencia o escondía el hecho que esta dicotomía entre apariencia y verdad es una apariencia extremadamente floja y escondía eso dentro del discurso mitológico, Bourdieu ni siquiera se dio cuenta de estas dificultades e intentó fundamentar esta dicotomía dentro de un discurso científico. Por esta razón, podemos entender que para Rancière la política sea algo escaso, algo que en realidad se da en muy pocas veces y se da exclusivamente cuando de vez en cuando algo hace irrupción en el orden establecido. Tal como habíamos comentado en alguna clase, encontramos aquí una vez más el cuento de la Bella Durmiente, cuando el rey, para festejar el bautizo de la princesa, había invitado a todas las hadas, según lo estipula el protocolo, y lastimosamente se había olvidado de una de ellas. Y en plena recepción, en plena fiesta, cuando todo el mundo está respetando todos los códigos sociales fundamentales de las fiestas monárquicas, esta hada aparece, hace irrupción en la fiesta. Y obviamente con esta irrupción violenta el protocolo, violenta las reglas fundamentales que sustentan el orden. Pues si existe algún tipo de imagen que podría explicar qué es la política para Rancière, sería precisamente esta, la irrupción de la hada que nadie esperaba, para la cual ni siquiera habíamos puesto los cubiertos en la mesa,
en la fiesta real, en la fiesta monárquica. Lo que Rancière explica a su manera, surge política cuando de repente surgen las personas que no habíamos contado, cuando surge la parte de las personas sin partes, los que nadie había contado. Y ¿por qué surge en este caso la política? Porque son estas personas que nos recuerdan el carácter sumamente igualitario o la arquiigualdad que yace detrás de toda irrupción de la política. Por eso Rancière hace, por ejemplo, de los acontecimientos de mayo del 68 uno de esos paradigmas políticos, esos momentos excepcionales dentro de los cuales no es que se llegue a cuestionar la legitimidad de tal o tal gobierno, de izquierda o de derecha, sino cuando de repente sucede algo, surge algo que evidencia la ilegitimidad esencial de cualquier tipo de gobierno, es decir, el carácter anárquico o no fundado de cualquier tipo de poder político. Por lo que si algo como la política existe, solo puede existir en tanto que revela su misma contingencia, revela la misma contingencia del orden social. Por eso Rancière opone dos conceptos muy interesantes, jugando un poquito sobre su similitud polifónica. Rancière opone la policía y la política. La policía es lo que sucede cuando gestionamos el orden de las cosas. Y bien sentimos que detrás de la nobleza griega del concepto de policía, que viene del griego polis, Rancière también juega sobre su carácter negativo, en este sentido que la policía siempre está vinculada con cierto tipo de orden, cierto tipo de violencia y cierto tipo de ley, es decir, en última instancia con la gestión y con toda la denuncia de la cual ya hemos hablado de la política como fines que ponemos como medios que ponemos en marcha para alcanzar cierta finalidad y la política como campo de los expertos. Pues al contrario, esto para Rancière es la policía, es decir, la gestión común de las cosas. Al contrario, si algo como la política existe, es precisamente la irrupción dentro del campo de la policía de esta famosa hada de la parte de los sin partes que nadie esperaba y que vienen a revelarnos que el orden de las cosas, si bien existe, no está fundamentado o que como mínimo no está legítimamente fundado y que la única manera de aceptarlo sería a la mejor de asumir plenamente su carácter contingente. Ahora, surge la dificultad de la evaluación posterior de la diferencia entre policía y política, porque bien vemos que estas dicotomías filosóficas, política por un lado, filosofía del otro lado, pues nos recuerda demasiado todas las grandes dicotomías filosofías, el orden y el progreso en Kant, las apariencias y la realidad en Platón, el acto y la potencia en Aristóteles, los códigos y los flujos en Deleuze, o el ser y el acontecimiento en Badiou. Así que obviamente esos conceptos filosóficos que pertenecen a dicotomías casi nunca existen de manera absolutamente pura. Es decir, que bien podemos imaginar que de vez en cuando exista alguna política un poco contaminada de policía y que toda policía esté siempre ya contaminada por la posibilidad de que surja algo imprevisto, de que haya la irrupción de un poquito de política en ella. Y es precisamente eso la política.
la irrupción de la arquiigualdad, la revelación de la anarquía de toda política y del carácter contingente de todo orden social. Veremos con eso en la próxima clase si esto es la política o si hay un carácter contingente o un carácter anárquico de toda verdadera política, pues ¿a qué tipo de régimen nos remite en última instancia Rancière? Y bien sabemos que Rancière defiende ante todo la democracia. Pero ¿a qué le llamamos realmente democracia en Rancière? Pues para contestar a eso, veremos en la próxima sesión que en un libro de Rancière que se llama de manera explícita El odio a la democracia. E intentaremos explicar con él por qué las ciencias políticas o por qué muchos pueblos dicen odiar a la democracia. Y para explicar eso, haremos un particular énfasis sobre dos conceptos fundamentales que encontramos en la democracia de Rancière. Dos conceptos fascinantes, que son, primero, el papel del azar en cualquier orden político y segundo, el papel del sorteo. Es lo que veremos en la próxima clase. Muchas gracias por haber seguido esta quinta sesión.